Mi nombre es Juan José Juárez, soy el responsable del programa de orientación académico y profesional dentro de la Fundación Bertelsmann. Impulsamos estos webinars desde la Fundación, junto con la Universidad Pontificia de Comillas. Y hoy tenemos la suerte de contar con Amparo Escamilla, a quien la invito ya a que active la cámara y podáis ya saludarla. Amparo, aparte de una buena amiga, es una gran experta en esta temática, ¿no? Ella es doctora en educación por la Universidad Complutense de Madrid. Es directora de proyectos pedagógicos e innovación en el INCE Europa. También es asesora de programas y estrategias y metodologías en centros, fundaciones editoriales, y ha dirigido la implementación de un modelo propio en más de 600 centros educativos. Amparo, tienes una larguísima experiencia, ¿no? Trabajando este enfoque competencial, inteligencias múltiples y en metodologías para impulsar modelos de pensamiento. Es además autora y coautora de 17 publicaciones de didáctica y de experiencias específicas sobre estos temas. Y quizás lo más renombrado de todo esto, además, como docente, es que ha trabajado en todos los niveles educativos, desde infantil hasta universidad. Creo que eso le da, Amparo, una perspectiva amplísima sobre cómo trabajar esta temática concreta de las inteligencias múltiples y cómo ayudaros como padres, como madres, como familias, pues acompañar a vuestros hijos en ese autodescubrimiento de estas inteligencias, esta toma de conciencia y de ver cómo podéis tener estrategias para potenciarlas desde la casa, ¿no? Bueno, yo no me quiero alargar más, Amparo es la estrella, así que por favor, Amparo, cuando quieras, la sala es tuya. Muy bien. Muchísimas gracias, Juanjo, por esta presentación tan cariñosa y muchísimas gracias a ti y también a la Fundación por darme esta oportunidad de poder compartir con todos los asistentes y los que en un futuro puedan ver también esta grabación, pues todo lo que en estos momentos nos está planteando, lo relativo a cómo orientar a nuestros hijos y a nuestros alumnos sobre las mejores expectativas en un mundo como el que estamos viviendo. Bueno, pues voy a dar paso a la presentación y ya vamos comentando todo lo que hace alusión a este tema tan interesante que nos ocupa. Perfecto. Pues realmente, como estábamos comentando, vivimos en un mundo en el que los cambios son absolutamente vertiginosos. Y estos cambios están afectando a todo lo que se refiere al conocimiento y las vivencias sociales, culturales, educativas, científicas, tecnológicas y naturalmente se están trasladando a la economía y al empleo. Esto hace que verdaderamente este ámbito, el de la formación, el trabajo, la economía y el empleo, se estén replanteando nuevos horizontes, nuevas titulaciones, nuevos perfiles profesionales para dar respuesta activa y positiva a todos estos cambios que, como decíamos, estamos viviendo y hemos de vivirlos no como un drama, sino como un reto que tenemos que afrontar. Para esto vamos a realizar una exposición en la que iremos abordando estos aspectos. Cómo se afronta hoy desde el mundo educativo y desde el entorno laboral la respuesta a estas nuevas demandas y a estos nuevos perfiles y cómo ir orientando a nuestros hijos y a nuestras hijas y a nuestros alumnos y alumnas. Bien, para ello podemos contar con una publicación de la Fundación Bertelsmann con comillas, cómo orientar profesionalmente a tu hijo, y la exposición que vamos a desarrollar hoy está inspirada específicamente en el capítulo 12 que tenéis ahí, descubrir las múltiples y secretas inteligencias de vuestro hijo. Este capítulo se puede descargar y ahí encontraréis información, parte de la información que hoy vamos a ir exponiendo. Bien, entonces, como estábamos comentando, en un mundo tan cambiante hay que dar respuestas. Y no cabe ninguna duda que ya quedaron obsoletas aquellas respuestas esquemáticas de se le dan bien las palabras, se le dan bien los números, ciencias, letras. Ya hace décadas que aquello dejó de ser una respuesta porque sabemos que hay muchos perfiles profesionales, muchas profesiones que son claramente multidisciplinares y lo van a ser mucho más en el futuro. Por esto, cada vez cuando estamos hablando con empresas y con entornos laborales, se nos hacen preguntas como, bueno, es que la gente que tiene que llegar, lo que hoy nos estamos preguntando es, ¿sabe escuchar? ¿Sabe dialogar? ¿Sabe debatir? ¿Identifica las causas de lo que ocurre? ¿Le preocupan las consecuencias?
sabe trabajar en equipo, toma decisiones. Vemos que son perfiles muy diferentes. Naturalmente, esto hace que nos planteemos cada vez de una manera más significativa cómo podemos ayudar a identificar y a estimular las distintas inteligencias. Para desarrollar todo este ámbito de conocimientos, nos vamos a guiar por 3 interrogantes de base. El primero, ¿qué es ser inteligente? ¿Qué es la inteligencia? ¿Y qué formas diferentes hay de ser inteligente? En segundo lugar, ¿es posible relacionar inteligencias y profesiones? Si es así, ¿cómo podemos hacerlo? Y en tercer lugar, y naturalmente, lo que más nos preocupa es, una vez que ya hemos partido de lo anterior, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo aprovechamos esta información? Bien, para esto vamos a arrancar de la primera cuestión. ¿Qué entendemos hoy por ser inteligente y realmente qué maneras distintas hay de manifestar esa inteligencia? Bien, lo primero que vamos a exponer desde el enfoque teórico de las inteligencias múltiples de Gardner es que la inteligencia se entiende como un potencial. Este término lo vamos a repetir continuamente a lo largo de toda la exposición, porque verdaderamente es la idea clave. Nuestra inteligencia, nuestras inteligencias no son algo cerrado, son algo que está abierto al cambio para poder crecer, pero cuidado, también se podrían estancar o retroceder, entonces, pero siempre tenemos que mirar para adelante. Entonces, este potencial nos permite captar, procesar y comunicar información con diferentes tipos de símbolos. Pueden ser palabras, pueden ser números, pueden ser imágenes, pueden ser gestos, pueden ser movimientos, pueden ser sonidos. Entonces, nos permite procesar y comunicar información con diferentes tipos de símbolos de tal manera que podamos plantear y resolver problemas, tomar decisiones, crear productos e incluso plantearnos cómo estamos pensando y cómo podemos mejorar nuestra inteligencia. Entonces vemos que el concepto de inteligencia ha cambiado mucho, porque ya está vinculado no solamente al pensamiento y a la reflexión, sino al sacar fuera, a la creación de productos, productos que se planifican, productos que se evalúan. Entonces, cuando pensamos en inteligencias en plural, vamos a determinar cuántas inteligencias, desde el enfoque que estamos planteando, que es el de Gardner, cuántas inteligencias se reconocen y cómo se manifiestan. Para ello vamos a partir de una situación muy directa, que sería, vamos a pensar todos en personajes que podemos conocer, que nos pueden ser familiares y que puedan ser representativos de alguna inteligencia en particular. Luego veremos cómo tenemos que acomodar esta idea de ser representativo de una inteligencia. Bien, pero nos va a permitir identificarlas. En primer lugar, vamos a pensar en inteligencia lingüística. Aquí tendríamos un exponente clarísimo, Gabriel García Márquez, muy especialmente en lenguaje escrito. A continuación tenemos a Carmen Herrera, una artista plástica extraordinaria. Desgraciadamente ha fallecido hace unos meses, pero fijaos, con 106 años y estaba absolutamente activa. Pero os voy a decir algo todavía más llamativo, más sorprendente. Vendió su primer cuadro a los 89 años y se convirtió su minimalismo geométrico en la sensación de Nueva York, del Reino Unido y del mundo entero. Bien, una artista plástica, inteligencia plástico-visual. Tenemos a continuación a Marie Curie, la única mujer que ha recibido 2 premios Nobel. Primero de física con su marido y después ya a posteriori, a título individual, el de química. En tercer lugar, que sería, representante de la inteligencia naturalista. A continuación, presentamos a Rafa Nadal, exponente clarísimo de lo que sería una inteligencia corporal cinestésica, la que utiliza el cuerpo con diferentes fines y además es capaz de leer y anticipar
lo que significan los movimientos y los gestos de los contrarios, de los adversarios. Inteligencia, como hemos dicho, corporal cinestésica. A continuación tenemos a Ruby Brayes. Es una activista social que en el año 62 fue la primera niña afroamericana que por mérito y capacidad pudo asistir a una escuela de integración con niños blancos. Ella y su familia sufrieron un acoso familiar y social horroroso. Y sin embargo, esta mujer supo vencer todas esas dificultades y hoy es una activista que realmente siempre está dispuesta al diálogo y dispuesta a la apertura y dispuesta a la colaboración. Entonces, es representante de la inteligencia interpersonal. A continuación, tenemos ahí a Camila Siddiqui, una empresaria afgana que en los peores momentos en los que su padre y sus hermanos se adhirieron al ISIS, ella fundó una empresa, forjó una empresa, hoy es representativa de lo mejor de Oriente Medio y además ha creado una red ángel de ayuda a otras empresarias. La hemos seleccionado como representante de la inteligencia intrapersonal, la capacidad de toma de decisiones. Y ahora entramos ya en el análisis de otros dos personajes que podrían ser representativos de una inteligencia, pero que ya los vamos a utilizar para darnos cuenta que en realidad todos nosotros, aunque podamos mostrar signos más visibles de una o dos inteligencias como nucleares, podemos y mostramos un cierto nivel en otras muchas. Como estos dos son unos científicos y unos personajes profesionales de un altísimo nivel, lógicamente se manifiestan en muchas. El primero que tenemos ahí es Alan Turing. Fue filósofo, matemático, criptólogo, corredor de ultradistancia, que llegó casi a representar al Reino Unido en los Juegos Olímpicos y se dice que gracias a él y al trabajo que hizo con el grupo que descifró la clave Enigma, pudo conseguir que la Segunda Guerra Mundial finalizara antes. Y hoy se le reconoce casi como el padre de todo lo que es el desarrollo informático actual. Y por último, que sería, por cierto, naturalmente, representante de la inteligencia lógico-matemática. Pero ya habéis visto que he señalado también y que he subrayado mucho que era el corredor de ultradistancia y que era también filósofo y que era también criptólogo. Bien. En último lugar tenemos a Carlos de Ita. Es un gran periodista que fue seleccionado para los premios Emmy en la sección de música y sonido. En realidad, yo lo he puesto aquí como representante de la inteligencia musical, pero podría haberlo seleccionado igualmente como representante de la inteligencia naturalista o de la inteligencia lingüística, porque sus trabajos son de una enorme envergadura en los dos terrenos. Tiene una web con una serie de audios descargables sobre paisajes sonoros de nuestro país que es verdaderamente admirable. Pero leer un texto escrito y ver cómo es capaz de poner palabras a ese paisaje sonoro, muchos lo llaman cronista sonoro, es verdaderamente admirable. Bien, por tanto, nos damos cuenta que en la vida podemos destacar y que el ser humano realmente se niega a responder a esos patrones esquemáticos y simplistas de lenguaje, matemáticas, matemática, inteligencia lingüística. Tenemos un gran potencial, tenemos muchas inteligencias, podemos ir descubriendo, debemos ir descubriendo cuáles son las más significativas, las más representativas para nosotros y a partir de ahí también ir viendo cómo podríamos conjugarlas y acomodarlas con campos profesionales. Así pues, y muy brevemente, vamos a hacer una práctica sencillísima de cerrar los ojos y reflexionar sobre nuestro propio trabajo o sobre una profesión que nos interese especialmente. Y vamos pensando, ¿qué tipo de situaciones podría entrañar esa profesión
en relación con la inteligencia lingüística. ¿Y con la inteligencia lógico-matemática? ¿Y con la visoespacial? ¿La musical? ¿La corporal cinestésica? ¿La naturalista? ¿La interpersonal? ¿La intrapersonal? Entonces, yo pienso, por ejemplo, en mi propio trabajo como asesora en centros y programas. Entonces, realmente central en este desempeño profesional son dos inteligencias, la interpersonal y la intrapersonal, relacionada con toma de decisiones. Pero tengo que comunicar y escribir con la palabra. Necesito inteligencia lingüística. Pero continuamente tengo que realizar estimaciones y tengo que buscar causas y consecuencias, inteligencia lógico-matemática. Y tengo que interpretar símbolos visuales y comunicarme con símbolos plástico-visuales. Necesito también emplear la inteligencia plástico-visual. Tengo que reconocer los gestos y los movimientos de los otros y tengo también que utilizar el cuerpo para ganar en expresividad y en comunicación. Y naturalmente también necesito saber sobre la influencia del cuerpo y la salud en el aprendizaje y en el pensamiento para transmitirlo a otros. Luego nos vamos dando cuenta que cualquier desempeño profesional, aunque tenga algunas inteligencias como nucleares, va teniendo otras también como sustantivas y otras como complementarias. Entonces, ya nos hemos planteado qué es ser inteligente, inteligencia como potencial, capaz de captar, procesar y comunicar con con 8 tipos de símbolos y de formatos y las diferentes maneras que tenemos en nuestra vida y en nuestras profesiones de manifestarlo. Ahora nos vamos a plantear, ¿podemos relacionar inteligencias y profesiones? Y tanto que sí. Ya hemos comenzado a hacerlo, pero vamos a ahondar aún más. Y comprobaremos que naturalmente este es un trabajo que se viene haciendo en diferentes instituciones y en diferentes campos. Por ejemplo, aquí tenemos a una universidad, la Universidad de Comillas, que fue pionera en reconocer estos vínculos, estas relaciones y la importancia que tiene la teoría, el enfoque de las inteligencias múltiples en orientación para la elección de carreras adecuadas a los perfiles de las diferentes personas. Si vamos al mundo laboral nos vamos a encontrar también con trabajos muy interesantes. Aquí tenemos a Gabriela López, que fue una antigua alumna orientadora que ha realizado un trabajo muy significativo construyendo un simulador de toma de decisiones para construir perfiles en aviación y lo hizo a partir de indicadores tomados de inteligencias múltiples. Y también nos encontramos con que muchísimas empresas de consultoría están también realizando un trabajo muy significativo en la configuración de perfiles profesionales a partir de los indicadores de las inteligencias múltiples. Luego estamos viendo cómo desde muy diferentes frentes y terrenos se está realizando también esta labor. Bien, vimos anteriormente lo que podía ser una inteligencia identificada con un sujeto representativo. Pero ahora vamos a ir viendo las inteligencias vinculadas, relacionadas con diferentes ámbitos profesionales. Entonces, en primer lugar, inteligencia lingüística, la que está relacionada con la palabra, fijaros, no solo con el lenguaje. Lenguajes son todos, las matemáticas, la música, el cuerpo,
las imágenes. Entonces, la inteligencia lingüística es la que se relaciona con el lenguaje verbal, con 4 grandes habilidades: hablar, escuchar, leer, escribir. En diferentes campos profesionales en los cuales la inteligencia lingüística sea muy importante, ¿eh? Lo será globalmente, pero luego puede darse el caso de que algunas de esas destrezas, el hablar, el escuchar, el leer o el escribir, sean más importantes para determinados puestos. Y esto es lo que hay que ir captando y lo que después hay que ir acomodando para el desarrollo profesional que queremos promover. Naturalmente también aquí vemos algunos desarrollos profesionales de lo que sería la inteligencia lógico-matemática, que es la que está relacionada con el saber plantear y resolver problemas de distintos tipos. Pero además de plantear y resolver problemas de distintos tipos relacionados con el espacio, con el tiempo, con las personas, con los grupos, con el trabajo, con los logros, con la producción, también en la inteligencia lógico-matemática es clave el aspecto filosófico-lógico, lo que implica su empleo para determinar la multiplicidad de factores que están en algunos fenómenos y las consecuencias que podrían derivar de un determinado fenómeno. Luego vemos también que la inteligencia lógico-matemática tiene vínculos con profesiones como teníamos ahí identificadas, no solamente con la contabilidad, gestión administrativa, informática, etcétera, sino también con la filosofía y con el análisis de datos. Bien, la inteligencia visoespacial, que tiene cada vez más importancia en nuestra vida y en nuestra cultura, es aquella que está vinculada con la interpretación y la expresión a través de la forma, la ubicación, los tamaños, los colores, las posiciones, todo lo que ello representa y todo lo que ello puede enriquecer nuestra capacidad de comprender y nuestra capacidad también de comunicarnos. Vemos cómo está vinculada a una multiplicidad de ámbitos profesionales muy variada, pero que además cada vez nos resulta más importante en cualquier profesión, porque en muchas ocasiones los que no la hemos desarrollado en una época de nuestra vida, tenemos dificultad para interpretar muchos símbolos gráficos. Por eso cada vez la estamos trabajando más en los colegios, con los niños cuando son pequeños, pero desde el punto de vista no solamente del disfrute de lo que es el color, la forma, sino de la interpretación y de su empleo en la comunicación para enriquecerla también. Encontramos aquí la inteligencia corporal cinestésica, aquella que está relacionada con la interpretación, con la expresión a través del cuerpo y el movimiento, saber qué me quieren decir los otros y saber elegir las mejores alternativas para comunicar lo que siento y quiero. Pero al mismo tiempo también es la inteligencia que nos va a permitir construir y transformar distintos tipos de objetos. Por tanto, también una inteligencia con un desarrollo y con una vinculación profesional, como veis, también amplísima. Inteligencia musical, aquella que supone interpretar y expresar todo el universo de sonidos que nos rodea y al mismo tiempo también emplearlos para enriquecer nuestra comunicación. Entonces, vamos viendo cómo encontramos en estos momentos una enorme variedad de profesiones vinculadas al desarrollo de esta inteligencia y además profesiones que son cada vez más apreciadas por los adolescentes. Inteligencia naturalista, aquella que supone un gran potencial vinculado a la comprensión de nuestro cuerpo, la salud, los animales, las plantas, la atmósfera, el suelo. En realidad vemos que efectivamente desde esa perspectiva también se abre un universo amplísimo de
vocaciones, de sectores profesionales que van a tener naturalmente también sus diferencias, como lo es cada una de las inteligencias, porque cada una de las inteligencias tiene distintos tipos de habilidades y aunque una persona destaque mucho en una inteligencia en particular, puede que algunos de sus elementos, algunos de sus componentes no lo sean tanto. Recuerdo que hace poco, hablando con una persona a la que yo admiro muchísimo por su capacidad de expresión oral, pues estábamos hablando de lo que habíamos escrito últimamente y demás, y me comentaba que le costaba muchísimo escribir. Claro, por mucho que lo has analizado en determinadas circunstancias, que cada campo de habilidad dentro de cada inteligencia puede ser relativamente independiente, te cuesta creer que alguien que verdaderamente suele sorprender en cualquier comunicación por la enorme fluidez que tiene, te diga que le cuesta mucho escribir. Pero bueno, así es, ¿no? Y entonces en esta inteligencia naturalista podemos encontrar y podemos apreciar personas que tienen una enorme capacidad de discriminación, por ejemplo, en el ámbito de la botánica, y no lo tienen tanto en el ámbito de la zoología. O hay personas que verdaderamente están muy especializadas en el cuerpo humano, todo el sector sanitario, y quizá se despisten mucho más con las señales o con los símbolos de la naturaleza. Por tanto, vamos viendo que efectivamente cada una de las inteligencias se va a concretar después en habilidades que tendremos que identificar y relacionar con los distintos ámbitos profesionales. Bien, aquí tenemos una de las inteligencias que cada vez resulta más estrella en el ámbito del desarrollo profesional, porque sea cual sea el ámbito, rara es la situación en la que una empresa no se está preguntando, esta persona que está aspirando a trabajar con nosotros, qué capacidad tiene de relacionarse, de cooperar, de interpretar lo que los otros quieren, de dar respuesta también y apoyar a lo que los otros quieren y necesitan, que son esos grandes aspectos de de la inteligencia que estamos viendo ahora, la interpersonal. ¿Quiénes son los otros? ¿Cómo son? En sus inteligencias, en sus destrezas, en sus emociones, en sus sentimientos. ¿Qué necesitan? ¿En qué puedo ayudarlos? ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces, este sería un abanico que verdaderamente, además de ser importante en cualquier profesión, naturalmente tiene unos vínculos mucho más sustantivos, mucho más directos con algunos campos profesionales como los que tenemos apuntados ahí. Y por último tenemos la que Gardner denomina la inteligencia de las inteligencias, la inteligencia intrapersonal, la que está relacionada con la conciencia de uno mismo. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Cuáles son mis inteligencias? ¿Cuáles son mis emociones? ¿Cómo puedo potenciarlas? ¿Cómo puedo desarrollarlas? ¿Cómo puedo evolucionar? ¿Cómo puedo crecer? Entonces, la inteligencia intrapersonal, que Gardner también en algún momento ha llegado a interpretar como el ordenador central, es nuclear, verdaderamente nuclear. Y casi podríamos decir que todas aquellas personas que suelen destacar mucho en alguna inteligencia, siempre suelen tener ese componente de la inteligencia intrapersonal que significa o implica crecer, evolucionar, mejorar, esforzarse. Entonces, esto sería verdaderamente indicativo. Bien, entonces, en suma, comprobamos cómo, aunque podamos y debemos relacionar para arrancar de ahí una inteligencia con un determinado ámbito de profesiones, conviene que vayamos atisbando que todas las profesiones se enriquecen con habilidades de distintas inteligencias y que un desarrollo profesional excelente siempre va a requerir estar trabajando con la toma de decisiones, con la interpretación de datos, con la interpretación y el control emocional,
con la comunicación. Entonces, esto cada vez es más importante y gracias a los perfiles tan completos que nos dan ya los indicadores de las inteligencias, podemos ahondar y podemos evolucionar mucho en este terreno. Bien, entonces, nos hemos preguntado qué es ser inteligente y si hay formas de ser inteligente. Nos hemos preguntado también si podemos relacionar inteligencias y profesiones. Y ahora nos vamos a preguntar cómo podemos ayudar en este proceso a nuestros hijos e hijas o a nuestros alumnos o alumnas. En esta respuesta al interrogante de la manera en que podemos plantear ayuda, vamos a buscar 3 ámbitos de exploración: el creer, el conocer y el crecer. Entonces, para ayudar, en primer lugar, necesitamos creer. Necesitamos pensar que, aunque verdaderamente en un determinado momento de nuestra vida tenemos un potencial de inteligencias que ha llegado a un determinado nivel, realmente pensemos en ese mismo término, potencial. Entonces, podemos avanzar. Gardner, como hemos dicho, el principal científico que investigó sobre inteligencias múltiples, tiene una maravillosa metáfora para referirse a esto. Y dice que las inteligencias están en nuestra mente, pero también están en nuestras manos, haciendo alusión a todo lo que podemos hacer con ellas. Pero también advierte en este sentido que las inteligencias pueden avanzar, pueden estancarse y pueden retroceder. Pero vamos a subrayar la idea de avanzar y la idea de creer en el crecer. Porque no solamente lo defiende Gardner, tenemos toda una legión de neurocientíficos que están exactamente en la misma posición. Uno de los nuestros y más notable fue Ramón y Cajal, que ya era uno de los primeros creyentes en la neuroplasticidad. Y vamos a referirnos también ahora a Álvaro Pascual Leone, un valenciano que es catedrático de neurología en medicina en Harvard y que en sus investigaciones ha revelado cómo el cerebro cambia anatómicamente cuando pensamos, cuando trabajamos mentalmente. Y fijaos cómo lo llega a expresar. El cerebro se modifica con cada pensamiento. Y también con esta metáfora tan hermosa atribuida a Cajal. Somos escultores de nuestro cerebro. Entonces recordemos que cuando hablábamos de cerebro-inteligencias, hablamos de la capacidad de esculpir o desarrollar palabras, pensamiento relacionado con números, operaciones, cálculos y lógica, o sonidos, o relaciones, o cuerpo, o plástica, o conciencia de sí. Es decir, en todos esos ámbitos podemos avanzar. Bien, entonces, en definitiva, es posible potenciarlas, creemos en ello. Y desde la familia y desde los distintos tipos de familia, lo podemos hacer con experiencias de aprendizaje variadas, como se está haciendo también en los centros. Experiencias que van a buscar distintos tipos de situaciones y que van a permitir a nuestros hijos e hijas trabajar con la captación, con el procesamiento y con la comunicación de distintos tipos de lenguajes, sonidos, palabras, códigos visuales, relaciones, lenguaje de la naturaleza, absolutamente con cualquiera de ellos, porque como hemos dicho, es posible potenciarlas. Seguimos en la respuesta a este interrogante, ¿cómo ayudamos? Y hemos dicho, naturalmente, lo primero es creer que se puede. Y no es una creencia falsa y de optimismo pueril. Ya hemos visto que nos lo están subrayando, que nos lo están argumentando y que nos lo están demostrando, nos lo han demostrado grandes científicos, catedráticos en neurología.
premios Nobel. Entonces, por tanto, la mente puede avanzar y puede creer. Y además puede avanzar en todos los frentes, en todas las inteligencias. Pero claro, para poderlo hacer, hemos dicho que crear situaciones, pero vamos a ir explorando más los distintos tipos de situaciones. Entonces, necesitamos conocer. Y para ello, volvemos a hacer alusión al capítulo 12 de la guía de orientación, en descubrir las múltiples y secretas inteligencias de vuestros hijos. Nos vamos a encontrar con que cada inteligencia aparece con una serie de habilidades que van a ser los indicadores que manifiestan una inteligencia. Entonces, por tanto, para cada inteligencia nos encontraremos con un número variable de 10 a 12 indicadores que suponen que esa inteligencia se manifiesta. Ahora después veremos algunos ejemplos. Bien, pues estas habilidades van a ser igualmente indicadores de perfiles profesionales. ¿Por qué? Porque esas habilidades, como veremos enseguida, suponen, significan, se traducen en indicadores o tópicos de desempeño. Luego, por tanto, esto que hago verdaderamente supone una manifestación de la inteligencia interpersonal o social o lógico-matemática y me va a ser muy útil en este tipo de profesión. Pues realmente hacia ahí tengo que ir. Entonces, estas habilidades y estos indicadores, ¿para qué nos van a servir? Pues primero, nos van a servir para conocernos. ¿Cómo me manifiesto en cada una de esas inteligencias en este momento? Porque nos están dando una foto de lo que en estos momentos estamos mostrando e incluso su nivel, su grado, pero no de lo que podríamos hacer con un trabajo adecuado. Entonces, por un lado me permiten ir conociéndome, pero al mismo tiempo también son muy útiles para conocer a otros. Esto también me lo han comentado multitud de orientadores, que los mismos alumnos y alumnas les explican que cuando trabajan con ellas les dicen que ahora entienden mejor a sus padres, que ahora entienden mejor a profesores, que ahora entienden mejor a compañeros y compañeras. ¿Por qué? Porque realmente tienen una guía de pensamiento y de conducta que les puede ser muy útil para reconocer también en esos indicadores a los otros. Una vez que tenemos esos indicadores, nos conocemos y conocemos a otros, esos indicadores también los utilizamos para explorar desde el colegio o desde la familia sectores profesionales. Como decíamos, este indicador lo podemos relacionar, va a ser muy útil en profesiones relacionadas con la docencia o profesiones relacionadas con el sector sanitario o profesiones relacionadas con los deportes, etc. Entonces, por tanto, para explorar esos sectores, pero al mismo tiempo también, como indicamos anteriormente, ya son muchas las empresas y muchas las consultorías que están construyendo con esos indicadores perfiles profesionales que van a ser muy útiles y que se están empleando para seleccionar personal, para formar personal en ejercicio, de tal manera que podamos también orientarlos hacia un desarrollo profesional cada vez más completo, cada vez más armónico y con más expectativas de evolución y de desarrollo. Entonces, en la guía de la que os estaba hablando, os vais a ir encontrando, como veis aquí, indicadores de este tipo para cada una de las inteligencias y entonces cada uno de esos indicadores, cuando nos lo planteamos y permitimos y trabajamos con nuestros hijos e hijas o con nuestros alumnos o alumnas para que se los planteen, decimos, ¿se manifiesta o no? Y además, ¿en qué grado? Siempre, frecuentemente, a veces o nunca. Y ahí ya vamos viendo dónde estarían las posibilidades, los logros que tendríamos en cada una de las inteligencias y también los aspectos que podrían ser mejorados en relación con algunos de los sectores profesionales. Bueno, pues nos iríamos encontrando en esa guía con indicadores, como os comentaba, de este tipo, que nos van a servir para hacer esa foto, que es, como decíamos, una foto de cómo se manifiesta en este momento, pero siempre pensando en claves
de desarrollo, de evolución, de mejora. Aquí tendríamos algunos otros ejemplos de la inteligencia naturalista. Los encontráis en el capítulo descargable. Bien, entonces, en todo este proceso de ayuda nos hemos planteado, 1, crecer. Las inteligencias pueden mejorar. 2, conocer y conocernos. Tenemos estas inteligencias con estas habilidades que nos dan este perfil. Pero naturalmente en el proceso de ayuda la idea central es a crecer, a evolucionar, a mejorar. Para ese proceso de crecimiento, de evolución y de mejora, podemos orientarnos y podemos mirar 4 patas. Aquí las tenemos: actitudes, hábitos, experiencias adaptadas y trabajo mental con rutas que los vamos a presentar unidos. Entonces, para crecer en el ámbito de la orientación y la elección de estudios y profesiones, tenemos que considerar estos 4 aspectos. En primer lugar, las actitudes, porque antes hemos hablado de inteligencias, pero ya hemos venido haciendo algún pequeño apunte con que alguna de las inteligencias, en particular la intrapersonal, estaba muy vinculada al desarrollo, a la mejora, quién soy y cómo soy. Entonces, hoy sabemos que se habla mucho de autoestima, que sin una autoestima equilibrada no podemos afrontar ni problemas personales, ni problemas familiares, ni problemas académicos, ni problemas laborales. Entonces, la autoestima es esencial. Bien, pero conviene hacer mucho hincapié en el significado de la autoestima, porque sabemos que en muchas ocasiones se está interpretando mal. Autoestima no es quererse mucho, autoestima es quererse bien, plantearse quién soy, cómo soy, cuáles son mis puntos fuertes, cómo puedo aprovecharlos en mi propio beneficio y en el de los demás, cuáles son mis puntos débiles, cómo puedo atenuarlos, cómo puedo superarlos. Para esto hacemos alusión a un componente esencial de la autoestima, que es la mentalidad en crecimiento. En estos momentos tenemos multitud de estudios científicos, entre ellos los de la investigadora que tenéis en la pantalla, Carol Dweck, en la Universidad de Stanford, que demostró que la mentalidad en crecimiento es indispensable para el desarrollo personal y profesional. Que solo aquellas personas que no tienen esa mentalidad fija de soy así, tengo estas capacidades, tengo que emplearlas y tengo que emplearlas para conseguir esto y sin riesgos. No, esas personas que miran más allá, ¿a dónde puedo llegar? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo evolucionar? ¿Cómo puedo mejorar? En definitiva, si queremos que esa orientación hacia nuestros hijos e hijas y hacia nuestros alumnos y alumnas sea equilibrada, positiva y eficaz, tiene que ser con esa mirada de mejora. Tienes en estos momentos habilidades de este tipo, pero se pueden mejorar y todavía podemos conseguir algunas otras. Antes os comentaba que en ese cuadro de profesionales muy destacados en alguna de las inteligencias, había un factor que era común a todos ellos, la mentalidad en crecimiento y la mentalidad de perseverar. Os he puesto un ejemplo muy significativo, por ejemplo, en el caso de Carmen Herrera, que consiguió aguantar hasta los 89 años pintando y pintando hasta que pudo vender su primer cuadro. Y desde entonces, el éxito total, a los 90 años, Dios mío, qué barbaridad. Bueno, pues es así, pero nunca dejan de sorprendernos estas personas que además hay que plantear como modelo. Hoy a mediodía, en un momento que he podido ver algunas noticias por televisión, me he encontrado pues algo que ya casi ha dejado de sorprendernos, pero no debe dejar de sorprendernos. Rafa Nadal, en el torneo de Roma, a las 2 de la tarde, con un sol de justicia, yo no sé cómo lo ha podido aguantar, cuando ha acabado el partido, que ha sido en 2 sets, se ha ventilado al contrario, en 2 sets, ha pedido pista para continuar entrenando
porque le había sabido a poco o él entendía que para movilizar esa máquina que él dice tenía que hacerlo a las 2 de la tarde después de estar 1 hora y media sin parar. Bueno, pues realmente mentalidad en crecimiento, capacidad de mejora. Bien, hemos hablado de actitudes, pero para ese crecer necesitamos hábitos. Por mucho que pueda parecer un tópico, si queremos crecer en todas las inteligencias, necesitamos un equilibrio en alimentación, en descanso y en deporte, que también cada vez más neurocientíficos nos hablan de la necesidad de hacer deporte para avanzar en nuestras inteligencias. Fijaos también que anteriormente, cuando os ponía ejemplos de distintos científicos, uno de ellos, al final, como exponente de inteligencia lógico-matemática, os ponía a Alan Turing. Bueno, pues Alan Turing, además de ser el científico que ha revolucionado toda la informática de nuestro tiempo y de ser un criptólogo absolutamente fantástico, pues era corredor de ultradistancia. Y entonces hay anécdotas que nos cuentan que fue capaz de recorrerse para ubicarse académicamente en unos estudios 100 kilómetros en bicicleta y que además en las competiciones deportivas en las que participaba no lo hacía ni siquiera en maratón, sino que lo hacía en distancias mayores, en ultramaratón. Y que en muchas ocasiones cuando iba a un congreso se desplazaba del hotel al lugar del congreso corriendo, porque como después se ha revelado, verdaderamente el ejercicio físico interviene de una manera muy activa en la configuración del pensamiento y en la ayuda para comunicar y clarificar ese pensamiento. Entonces, alimentación, descanso y deporte. Y por último, experiencias orientadas. Naturalmente que antes habíamos dicho que ya desde casa podemos disponer de los indicadores de las distintas inteligencias. Pues fijaos, esos indicadores, como están formulados en términos como los que veis ahí, participa activamente en proyectos, recuerda colores, es decir, son indicadores de desempeño. Es decir, realmente es muy fácil traducirlo a actividades y conductas. En definitiva, cuando uno de nuestros hijos o de nuestras hijas esté pensando en desarrollar, desplegar habilidades vinculadas a un determinado tipo de profesión, tomamos ese tipo de indicadores y vamos a pensar en algún tipo de experiencias positivas en las que podría participar, como las que tenemos ahí. Pero fijaros, siempre conviene que esa experiencia no se traduzca solo en hacer. Hay que rentabilizar. Y para ello, como estamos hablando de inteligencias, siempre tenemos que hacer alusión al trabajo mental. Y el trabajo mental hoy lo hacemos con rutas, es decir, no solamente no solamente está trabajando en la discriminación de colores y tamaños y posiciones o está haciendo un proyecto, está participando en una experiencia de observación de aves. Vamos a plantear una ruta, un camino de preguntas. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Con qué consecuencias? ¿Qué valoración hacemos? Entonces, cuando tras una experiencia planteamos una reflexión acerca de las circunstancias, las claves, las consecuencias, las características de ese desempeño, vamos desarrollando una mente mucho más activa, mucho más crítica y mucho más orientada al crecimiento, que es lo que hemos venido defendiendo. Bien, pues en suma, hemos estado hablando de cómo poder participar en la orientación profesional de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros alumnos y alumnas. Para ello, hemos expuesto y hemos admitido que somos inteligentes, que entendemos la inteligencia como un potencial y que ese potencial de captar, procesar y comunicar con distintos tipos de símbolos nos permite desplegar inteligencias muy variadas que pueden relacionarse gracias a las habilidades en las que se concretan
con destrezas específicas que componen perfiles profesionales. Estos perfiles pueden ser mejorados ya, incluso en los procesos, en los momentos académicos en los cuales se está pensando en la elección, porque naturalmente siempre podemos intentar impulsar, reflexionar e impulsar esa mentalidad en crecimiento, mejorar todos los soportes de alimentación, descanso y deporte y sobre todo configurar experiencias sencillas que realmente estén vinculadas a esas profesiones, a esos ejercicios profesionales y que además estén acompañadas de rutas de pensamiento que faciliten a nuestros alumnos y alumnas, hijos e hijas, plantearse el qué es, cómo es, dónde se manifiesta, cuándo se manifiesta, por qué motivos, con qué consecuencias, qué valoración cabe hacer de todo ello. Bueno, pues para mí ha sido un placer y Juanjo, cuando quieras, pasamos al turno de preguntas. Muchas gracias, Amparo. La verdad es que ha sido un auténtico placer escucharte. Es una delicia cómo recorres, ¿no?, toda esta reflexión en torno a las inteligencias. Tenemos varias preguntas. Te traslado una de Alberto Durán, que dice, primero hace como una aseveración y luego te lanza la pregunta, ¿no? Dice, imagino que todos tenemos una distribución o contribución determinada por ese potencial múltiple de inteligencia, ¿no? En unas estamos mejor, en otras peor. Y partiendo de esta configuración, a través de nuestros hábitos y voluntad, podemos ir completando o equilibrando este balance de inteligencias, pero me gustaría saber qué opina Amparo, sobre todo lo que tiene que ver con las áreas de interés o las preferencias de los jóvenes, ¿no? ¿Cómo podríamos conectar esas áreas de interés que son más sencillas quizás de detectar por un padre o una madre con esta lógica de las inteligencias múltiples, ¿no? Claro, pues es una pregunta que además nos viene muy bien porque como realmente yo solamente os he presentado un fogonazo de lo que son los indicadores de cada inteligencia, porque como hemos dicho, tenéis el material de la guía de Bertelsmann que lo podéis descargar y entonces, bueno, pues os va a ser mucho más útil y si no, realmente la exposición quedaba ahí muy demasiado densa, ¿no? Entonces, en esos indicadores vais a ver que muchos están relacionados con el interés. Porque fijaos, no cabe ninguna duda que en muchas ocasiones el interés que mostramos hacia determinados objetos de conocimiento o hacia determinadas profesiones viene condicionado por la facilidad con la que nos enfrentamos a determinados tipos de desempeño en esa profesión. Es decir, eso no cabe ninguna duda, que existe esa relación. Es decir, tú a priori te interesas más por algo que se te da bien. Esa es una fuente de interés, ¿eh? O sea, el ámbito del interés sabemos que psicológicamente es muy complejo. Entonces, por un lado, está en la facilidad. Se me da bien, luego voy enseguida a buscar, pero no porque quiera lo fácil, porque a lo mejor en ese ámbito voy buscando distintas dificultades, quiero explorar. O sea, esto no hay que considerarlo negativo. No es que como se le da bien, está todo el día dibujando, ya, pero plantéate si en el dibujo busca retos, porque también es cierto que puede estar dibujando simplemente de manera repetitiva o lo está planteando así. Luego sabemos que en el interés hay también mucho de reflejo social. En cuántas ocasiones nos interesan determinadas cosas porque nos ha abierto ese mundo un profesor, una profesora, claro, un padre, una madre, un amigo, un deportista. Es decir, todo lo que son los modelos familiares y sociales también abren el interés. Entonces, naturalmente, sabemos que interés e inteligencias están muy relacionadas. Cuando vemos que un niño, ya desde que es pequeño, se interesa continuamente por las palabras, claro, ese interés le lleva al ejercicio y el ejercicio le lleva al desarrollo. Luego, lo normal es que avance ahí. Entonces, efectivamente, vais a ver que en muchos indicadores nos están hablando de hace tal cosa y en otras ocasiones, es decir, se interesa por, muestra, pregunta mucho sobre. Entonces, ese es un rasgo de inteligencia, un rasgo de apertura a inteligencia, porque como decíamos antes, siempre se puede avanzar. Muy bueno.
Tenemos otra pregunta de Jorge que dice, ¿tendría sentido cruzar información de inteligencias múltiples con el conocimiento de la personalidad del alumno pues, a través de metodologías Big Five, DISC, Enneagrama, Discovery Insights? Mira, desde luego yo creo que todo factor de conocimiento suma. Es decir, creo que no nos debemos quedar nunca en un solo ámbito, en una sola situación. Antes os estaba comentando, hay muchas empresas que realmente ya están haciendo perfiles profesionales basados en inteligencias múltiples, pero no solamente se quedan ahí, van buscando. Entonces, además siempre decimos, fijaos, cuando comentamos, lee estas habilidades con tu hijo o con tu hija y luego contrástalas. Es decir, cómo se ha visto él y cómo le ves tú. Y vamos a contrastarlo. Entonces, hay una técnica en orientación que se ha empleado muchísimo en orientación vocacional, que es cómo me veo, cómo me ven. Porque yo en un momento determinado me puedo ver de una determinada manera y los otros de otra. Y el contraste también nos va a decir mucho. Entonces, en muchas ocasiones, utilizando los mismos elementos, pero cualquier instrumento que tengamos de conocimiento enriquece. Entonces, vamos a ir sumando porque yo creo que con todos ellos podemos avanzar. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Alberto que nos dice, deberíamos olvidarnos un poco de lo que tiene muchas salidas, ¿no? Esas veces formaciones polivalentes, ¿no? En favor de ese interés por inteligencias específicas en las que hemos detectado en nuestros hijos, esa dualidad, ¿no? Entre generalidad, especialización, un poco también, ¿no? Esa es una pregunta extraordinariamente compleja. Sí. A ver, es que depende de tantos factores familiares, sociales. Fijaos que, bueno, incluso decimos sociales y sociohistóricos. Yo reconozco que tanto para mí como para, bueno, yo me paso la vida reinventándome profesionalmente, como creo que ya nos está pasando a todos, porque tenemos que evolucionar y nos vamos planteando continuamente nuevos retos. Entonces, yo creo que en realidad lo mejor es ir jugando siempre que se pueda con las dos alternativas. Es decir, buscar formaciones que por un lado nos den virtualidades amplias. Por ejemplo, nosotros ahora mismo trabajamos mucho con rutas de pensamiento que se pueden adaptar a las distintas inteligencias. De cada vez en más colegios, o sea, con la misma ruta, pues antes os estaba mostrando una ruta, está trabajando el profesor de matemáticas, la profesora de filosofía, el profesor de historia, de plástica, en distintos momentos. Entonces, cuando tenemos rutas que se pueden adaptar a distintas situaciones, es decir, formar, sobre todo lo esencial es formar personalidades que crean en la plasticidad y que crean además en la necesidad de afrontar los cambios de manera positiva. Entonces, claro, hay campos profesionales que nos van a dar esa virtualidad de abrirse a muchos espectros y que, claro, son muy útiles en un momento determinado, pero luego también eso siempre va a haber que completarlo. Por eso también en muchas ocasiones, fijaos que cada vez se dice que determinados ámbitos académicos han de preparar más, tienen que ir trabajando más la preparación general y que luego sean las empresas las que cierren. Es decir, esa es otra de las tendencias, ¿no? Entonces ya os digo que yo creo que hay que conjugar las dos cosas, ¿no? Si vemos que en un momento determinado, para preparar más bien para un futuro incierto, ¿no? Como lo es y además viéndolo incluso en un sentido positivo, ¿no? Es decir, o sea, yo siempre facilitaría una preparación flexible, abierta, pero al mismo tiempo, si realmente nuestro hijo o nuestra hija está muy volcado y tiene muy claro lo que quiere, y además, o sea, y esto no es un capricho de un momento, no, lo tenemos contrastado. Es decir, es que hay personas que lo dicen sólidamente desde que son pequeños, y es que yo quiero, bueno, pues vamos a proporcionarle también la posibilidad de que explore de una manera más fecunda ese ámbito concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues ir jugando con las dos alternativas. Muy buena. Oye, Amparo, y una pregunta de contexto.
en este escenario que hemos pasado estos 2 últimos años de COVID, de aislamiento social, donde muchos adolescentes han pasado 1 o 2 años críticos de su desarrollo personal sin un gran contacto personal entre ellos y con adultos. Hablabas antes la relevancia de la inteligencia interpersonal y de la intrapersonal. Y además hacías una analogía muy interesante, ¿no? Que decías la interpersonal, ponías profesiones, ¿no? Puede ser importante para un perfil como un trabajador social, cosa que cualquiera imaginaría, Sí, pero también para un componente de liderazgo y dirección. sí, sí. Entonces, ¿cómo, eh, cómo valoras y cómo deberían de alguna forma trabajar las familias para enriquecer y compensar estas competencias que a lo mejor además en este entorno tan digital es más difícil desarrollarlas, ¿no? Porque es más Sí, difícil la socialización de un adolescente hoy que hace 10 años. sí. En realidad, fijaros que cuando hemos identificado el concepto de inteligencia, decíamos, ¿qué es una inteligencia? Un potencial que permite, y yo marco mucho los pasos, ¿no? Que Ujú, permite captar, procesar y comunicar. Es decir, claro, eres inteligente de manera interpersonal cuando ves a una persona, porque fijaos una cosa, perdón, y además con esto viene ujú, muy al pelo y vamos a subrayarlo. En muchas ocasiones, en los ámbitos sociales, se confunde la inteligencia interpersonal con la sociabilidad. así es. Y no es así. O sea, Ujú, puede ser un componente. En muchas ocasiones, es que es muy social, es muy gracioso, es muy simpático. Bueno, yo conozco a personas de una gran inteligencia interpersonal que no tendrán jamás un chiste a mano. Sin ujú. embargo, entonces, aquí llamamos, es capaz de captar. Entonces, un inteligente interpersonal es el que tiene a alguien enfrente, persona o grupo, y dice, y se plantea, ¿quiénes son? ¿Cómo son? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren de mí? ¿Cómo puedo? O sea, ¿cómo interactuamos? Entonces, fijaros, incluso en momentos en los cuales la comunicación real directa sea más compleja, podemos ayudar mucho a los que tenemos enfrente, ¿eh? Ayudándoles a interpretar a los otros, hacer esas lecturas, captar, comprender y luego ya expresar, comunicar. Cuanto más mejor, pero no cabe duda que no siempre es posible. Y además, fijaros, que creo que esto es muy importante porque cada vez lo va a ser más en los desempeños profesionales. Así es. En la inteligencia interpersonal es esencial no solamente aprender a interactuar con algunos, sino aprender a interactuar con muchos. Mm, Entonces, claro, no culturas solamente son tus diferentes. iguales, es que Ujú. tú en el trabajo vas a tener que dialogar, debatir, convencer o participar con personas que se parecen a ti, personas que son diferentes en puesto, en edad, en formación. Entonces, todo esto requiere que vayamos desarrollando habilidades primero de interpretación y luego de interlocución, que son importantes. Entonces, yo me fijaos, hace poco estaba hablando con una persona de lo que echaba yo en falta el poder leer más literatura, porque yo durante Ujú. toda mi adolescencia fui una avidísima lectora de literatura, de novela, y últimamente, bueno, pues cada vez lees menos literatura porque estás más enfrascada en lo profesional y no tienes tiempo. Pero comentaba yo con una amiga psicóloga que cuánto había aprendido yo con la buena literatura. Porque es que en una buena novela están haciendo unas descripciones de personajes milimétricas de quién es, de qué siente, de cómo se relaciona, de cómo interpreta. Entonces, esto nos lleva a que incluso en casa, cuando decíamos experiencias orientadas, es decir, es que podemos estar viendo una película y vamos a hacer este personaje, ¿tú realmente piensas que quiere esto o podría que? ¿Cómo interpretarías tú este movimiento, este gesto, esta conducta? Entonces, desde hacer interpretaciones sobre un personaje de ficción, un personaje histórico, un personaje novelado, un vecino, es decir, o sea, sectores diversos, porque efectivamente no solamente es la relación con sus iguales, que naturalmente es un campo inagotable y maravilloso, pero también enseñarles a leer la variedad, la riqueza de todo lo que tenemos en el mundo, desde un hermano pequeño a un hermano mayor, a un vecino, efectivamente, todo lo que es esa interpretación de
inteligencias, destrezas, sentimientos, emociones de todos los que nos rodean. Ujú. Muy bueno. Tenemos una pregunta que igual puede ser la última seguramente, de Alberto, ¿no? Que dice, ¿creéis que los centros educativos son permeables a introducir estos criterios, inteligencias múltiples, intereses, además de lo que tiene más salidas en la orientación de los alumnos? Quizás estás centrado demasiado en lo puramente académico. Como consultora y acompañante de tantos centros, ¿cuál es tu percepción? Desde luego, desde mi experiencia, cada vez hay una apertura mayor. Ujú. Creo que además tú puedes, Juanjo, también desde tu experiencia, desde Bertelsmann y desde toda la Ujú. relación que estáis teniendo con orientación, estamos comprobando cómo Así es. cada vez es mayor el número de profesores y de profesores tutores, quiero decir, y de Ujú. orientadores que se están abriendo estos ejercicios, porque realmente comprueban que son eficaces y que Así son es. muy formativos. Es decir, que el hecho de que tú te explores es que no es algo solo que te va a aportar mucho desde el punto de vista profesional, es que también te lo va a aportar desde el punto de vista personal. Es que, Ujú. a ver, estamos hablando de inteligencia intrapersonal. Garner dice que es el ordenador central, pero en Grecia estaba era el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Es decir, entonces, Ujú. por tanto, es lo primero para poder avanzar. Entonces, ese conocimiento de nosotros mismos y además, como decíamos, el conocimiento de los que nos rodean. Yo además reconozco que en esto tengo casi un sesgo profesional que en casa ya me lo subrayan, ¿no? Pues porque es que voy a ver una película, esta tal, y es que estoy hablando Vas con identificando, compañeros y ¿no? enseguida dicen, es que fíjate, bueno, es que tiene una inteligencia interpersonal e intrapersonal que se sale, porque fíjate, entonces claro, enseguida te da una lectura, una Claro. radiografía del mundo que es muy eficaz, ¿no? Entonces yo creo que cuando se tienen las herramientas, y yo creo que en este sentido vosotros hicisteis una labor magnífica con plantear esa guía de orientación y estos indicadores que la gente se los puede descargar, que la gente los puede enseguida, los está informatizando, están trabajando mucho con ellos en los centros, como descubren que son una guía muy útil para sesiones de tutoría, se están empleando mucho y yo creo que cada vez más. Esperamos que os haya sido útil y que podáis ponerlo en práctica en vuestra casa. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias, buena tarde. Hasta pronto.